Bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos ven. Gracias por permitirnos llegar hasta el seno de su hogar a través de las redes sociales. Un saludo a todos los amigos y hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Quiero esta noche, con la ayuda del Señor, poder compartir y poder transmitir la palabra del Señor, un pensamiento del Señor para su corazón. Exponer esta noche la palabra del Señor, esta palabra bendita que es nuestro alimento espiritual, que nutre nuestro espíritu. Y quiero que me acompañe con su familia y que usted se pueda reunir para recibir el consejo de la palabra. Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Como usted recordará, este es un mes que estamos enseñando acerca de las cartas paulinas o acerca de las epístolas que escribió y que fueron inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 13 cartas y ha dejado una riqueza especial en cada una de ellas que ciertamente fueron escritas en ese tiempo, aproximadamente hace 2000 años o 1950 años en promedio para muchas iglesias de ese entonces. Sin embargo, estas cartas ahora son las cartas de Cristo para la iglesia de este tiempo. Génesis capítulo 1, versículo 28, para dar la base bíblica del estudio de esta noche, dice la palabra: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Quiere decir que para poder ser multiplicado, primeramente la iglesia tiene que fructificar. Y el Señor viene por una iglesia fructífera. Porque, hermanos, de nuestro corazón tenemos que sacar toda esterilidad de nuestra vida y de nuestro corazón y ser fructíferos para que entonces seamos multiplicados. Y más adelante vamos a desarrollar el tema para que usted vea en qué la iglesia tiene que ser multiplicada. Y entonces, cuando hablo de iglesia, no me refiero a 4 paredes, no me refiero a un local físico, sino me refiero a su vida como iglesia de Cristo. Y entonces recordemos, hermanos amados, a la luz de la palabra, cómo usted sabe que Jesucristo en una oportunidad dice: casa dividida no prevalece. O sea, lo contrario a la multiplicación es la división. Y por eso Jesús dijo: casa dividida no prevalece. Entonces somos llamados por el Señor a ser fructíferos para luego multiplicar. Sin embargo, el enemigo, que usted sabe, a la luz de la palabra podemos ver diferentes figuras de personajes que representan el enemigo. Y uno de ellos es este faraón que lo describe Éxodo, donde usted sabe que el pueblo de Israel se estaba multiplicando. Y entonces faraón aplica una estrategia para detener el crecimiento de ese pueblo. Y quiero que me acompañe a Éxodo, por favor. Capítulo 1, versículo 10. Para poner base bíblica a lo que estoy diciendo, Éxodo capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra: ahora pues seamos sabios para con él, dijo el faraón, para que no se multiplique. Mire cómo el faraón, que es figura del enemigo, detiene la multiplicación del pueblo de Israel. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramesés. Entonces el faraón
pone una estrategia, dicta una estrategia en ese tiempo, ¿sí? Para que el pueblo de Israel no se multiplicase. Y hoy dice la palabra que todo lo que le pasó a Israel es figura y sombra para nosotros, según 1 Corintios capítulo 10. Y hoy el enemigo está utilizando la misma estrategia para que el pueblo no se multiplique. Pero no estoy hablando de una multiplicación de miembros o de ovejas, no necesariamente de eso, sino más adelante vamos a desarrollar las multiplicaciones que hay a través de la palabra, las multiplicaciones diversas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, la iglesia para que se multiplique, primero tiene que ser fructífera. Y usted no me dejará mentir, hermano, que en Apocalipsis hay una nueva Jerusalén, una ciudad, pero en medio de la calle, dice, de esa ciudad hay un río. Y en medio, hermanos amados, de esa calle hay un árbol, que es el árbol de vida. Y dice la palabra que da 12 frutos al año, un fruto por mes. Quiero que usted me acompañe, por favor, a Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio, como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y al uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ese árbol de la vida es Cristo. Y dice la palabra que produce 12 frutos. Óigalo bien, produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea que este árbol de vida es Cristo y da 12 frutos al año, un fruto por mes. Entonces, hermanos amados, esto es lo mismo que tiene que pasarle a la iglesia. La iglesia tiene que ser fructífera. Y la iglesia de Cristo en este tiempo tiene que ser fructífera, porque somos llamados a ser una iglesia fructífera, no estéril. Y entonces, como iglesia fructífera, tenemos que dar fruto. Y ese fruto se tiene que ver en nosotros. Recordemos la parábola que Jesús establece en su palabra y dice: el hacha está puesta a la raíz del árbol, porque todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y qué tremendo, porque hay otra parábola donde dice, hermanos, que le dice el que vino a ver la propiedad del amo, le dice: dame un tiempo, no cortes el árbol, dame un tiempo. Y ya luego, después de un tiempo, miremos si el árbol ha dado fruto. Y si ha dado fruto, no será cortado. Pero si no ha dado fruto, será cortado. Y sabe que ya me llama la atención que la palabra nos compara como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Y dice la palabra, hermano, que hay fruto bueno y fruto malo. Entonces, nosotros como árboles plantados junto a corrientes de aguas, somos llamados a dar frutos. Y el primer fruto, hermano, que se menciona en la palabra es fruto digno de arrepentimiento, dice la palabra en Hechos de los Apóstoles. Y yo le he compartido a usted, hermanos, que todos los días debemos de reconciliarnos con el Señor y pedirle perdón al Señor por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Porque hay de aquel que, sabiendo hacer el bien, no lo hace, el tal comete pecado, dice la palabra. Y porque sabemos que no hay justo, ni siquiera uno, sobre la faz de la tierra. Entonces, tú como árbol y yo como árbol somos llamados no solamente a tener hojas, sino a dar fruto en todo tiempo, como ese árbol de Apocalipsis capítulo 22, que es Jesucristo. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que el apóstol Pablo, óigalo bien, menciona a través de sus enseñanzas, a través de sus cartas, hermanos, varios frutos que la iglesia está llamada, que la iglesia de Cristo tiene que fructificar, porque somos una iglesia fructífera, no somos una iglesia estéril. Y por eso de nuestro corazón tenemos que, hermanos amados, poder meditar, poder ver con los ojos del Espíritu y poder examinar nuestro corazón para sacar toda esterilidad
Sí, porque el Señor viene por una iglesia fructífera, una iglesia que esté dando fruto, no por una iglesia estéril. Y a la luz de la palabra vemos que hay 7 mujeres estériles, 7 mujeres que representan, hermano, en diferentes facetas la iglesia de Cristo. Pero lo que me llama la atención de estas 7 mujeres estériles es que en su momento y en el tiempo perfecto de Dios, Dios quita la esterilidad de cada una de ellas y Dios permite que cada una de ellas dé un fruto, que cada una de ellas se embarace y entonces a los 9 meses dé un fruto. Y mire, cada una de esas mujeres que, hermano, vemos a la luz de la palabra que fueron estériles, Dios les cambió el tiempo, porque el libro de Daniel dice, hermano, que Él cambia los tiempos, Él muda los tiempos, y entonces le cambió el tiempo a esas 7 mujeres y cada una de ellas tiene su historia. Y entonces, después de ser mujeres tristes, quizá amargadas, quizá resentidas, quizá se les había acabado el sueño, la visión, la alegría de la vida, porque eran mujeres casadas, pero que estas mujeres eran estériles. Después de esa esterilidad, hermanos amados, Dios les muda el tiempo y las convierte en mujeres fructíferas. Entonces, en esas 7 mujeres, hermano, hay una estampa espiritual de lo que está sucediendo a la iglesia de Cristo, porque en esas siete mujeres es figura de las 7 iglesias que están en Apocalipsis, es figura de las 7 aquellas mujeres que eran hermanas cuando Moisés llega a esa ciudad y entonces se enamora de Séfora. Hermanos, ¿qué son esas 7 mujeres? Es figura de la iglesia integral, donde cada una de ellas el Señor les mudó el tiempo, y cuando les mudó el tiempo cambió su lamento en alabanza, cambió su tristeza en alegría, cambió su luto, óigalo esto, en gozo. ¿Por qué? Porque dejaron de ser estériles. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Acabó el tiempo de la esterilidad y Dios comenzó con un tiempo, hermanos, diferente para ellas. Es lo mismo que Dios está haciendo con su iglesia. Acabará el tiempo en tu vida y en mi vida de ser estériles en diferentes áreas, porque viene un tiempo nuevo para tu vida y un tiempo nuevo para mi vida, donde Dios así lo ha establecido, para que demos fruto y fruto en abundancia y se cumpla la palabra del Salmo capítulo 1 versículo 3. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, corrientes del Espíritu, y nuestra hoja será verde siempre y siempre daremos fruto en todo tiempo, porque le recuerdo que el Señor en todo tiempo busca fruto en tu vida y busca fruto en mi vida. Por eso la iglesia tiene que examinarse, agarrar la estaca del Espíritu y abrir, hermano, cavar, así como aquellos hombres, hermanos, del campamento de Israel tenían su estaca, y la estaca ciertamente era un instrumento de guerra, pero también un instrumento de caza. Y entonces, cuando iban a hacer sus necesidades fisiológicas, salían del campamento para no contaminar el campamento y escarbaban un hoyo. Óigalo bien, de la misma manera nosotros tenemos que escarbar, hermanos, con la estaca del Espíritu para ver qué hay adentro de nuestro corazón que aún marca esterilidad, y rechazar y sacar toda esterilidad y decirle: Señor, yo quiero ser una iglesia fructífera, yo quiero ser un esposo fructífero, yo quiero ser un hijo de Dios fructífero, yo quiero ser un siervo de Dios fructífero, yo quiero ser una oveja fructífera, yo quiero ser un líder fructífero en ti, Señor amado. Por eso Dios nos está llamando a que seamos fructíferos, y la orden que el Señor le da al primer hombre, hermano, en Génesis capítulo 1 es: fructificad y multiplicaos. O sea que no puede venir multiplicación si antes no hay fructificación. O sea que Dios, hermano, tiene sus tiempos marcados para tu vida y para mi vida. Y es un tiempo para que revisemos nuestro campamento, revisemos nuestra vida. Cuando hablo de campamento, primeramente me refiero a tu vida y me refiero a mi vida. Y que entonces le pidamos al Señor ser fructíferos. Y entonces el apóstol Pablo, en sus cartas, hermanos amados, describe varios frutos que yo quiero esta noche que tú y yo los veamos, para luego poder ver en qué Dios nos va a multiplicar. Gálatas capítulo 5 versículo 22.
Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y dice la palabra del Señor, óigalo bien, mas el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu. Paremos acá. Entonces la iglesia tiene que fructificar en el Espíritu, más el fruto del Espíritu. La iglesia tiene que meterse en el río del Espíritu. La iglesia tenemos que aprender a caminar en el Espíritu, a ser llenos del Espíritu, hermanos, porque el Espíritu Santo está dentro de ti, porque el Espíritu Santo está en ti, porque el Espíritu Santo está sobre ti. Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu para poder caminar en el Espíritu y poder dar fruto del Espíritu. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, hermanos amados, si este versículo lo aplicamos en nuestra vida, de lo que nosotros tenemos en lo profundo de nuestro corazón, de eso vamos a dar. Y entonces Pablo está diciendo, hermanos de Gálatas, más el fruto del Espíritu. Y menciona 9 frutos, pero está diciendo el fruto del Espíritu. O sea que ese fruto del Espíritu se deriva en 9 frutos. Y entonces el primer fruto es, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, si usted y yo tenemos el fruto del Espíritu, hermano, vamos a fluir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Mire el primer fruto que el apóstol Pablo menciona. La iglesia tiene que dar fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es. Fíjese que a la luz de la palabra vemos que hay 9 dones. Esto pareciera que los 9 dones son un ala del águila, que es figura de la iglesia. Pero ahora vemos, hermano, los frutos del Espíritu. Entonces la iglesia tiene que moverse en los dones, pero también en los frutos. Entonces pareciera que un ala representan los dones y el otro ala representan los frutos para tener una vida equilibrada. Ciertamente es importante fluir en los dones. Ciertamente es importante que los dones se manifiesten en nuestras vidas. Ciertamente es importante fluir en el río del Espíritu, pero también dando frutos. Y el apóstol Pablo menciona el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es, y entonces hay 9 frutos que se mencionan a la luz de la palabra. La pregunta que yo le hago a usted esta noche y que yo me hago es, ¿estamos dando fruto del Espíritu? Porque la palabra del Señor nos dice, fructificad y multiplicados. La iglesia tiene que ser una iglesia fructífera. Y somos llamados a ser fructíferos en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, hermanos, ese árbol de Apocalipsis capítulo 22. El árbol de la vida que es Cristo. Y ese árbol da fruto cada mes. Nuestro tiempo, hermano, según nuestro calendario gregoriano, el año se divide en 12 meses. Y entonces cuando iniciamos un mes es importante que tú y yo reflexionemos. ¿Qué fruto, Señor, quieres que yo dé este mes? ¿Qué fruto, Señor, quieres que yo dé este mes? Porque, hermano, Jesucristo, el árbol de vida, da un fruto mes por mes, dice la palabra, según Apocalipsis 22, versículo 1 y 2. La iglesia, entonces, que tiene el ADN de Cristo, tiene que ser fructífera. Y sería bueno que cada inicio de mes tú te preguntes y le digas, Señor, ¿qué fruto quieres que yo dé este mes? ¿Qué fruto, Señor? ¿A qué fruto me estás tú llamando para que yo sea fructífero este mes? Por eso es importante, hermanos, que resaltemos Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque la iglesia está llamada a ser fructífera. El segundo fruto que Pablo menciona, Romanos capítulo 6,
versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Y dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, óigalo bien, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea que Pablo le está hablando a los romanos y está diciendo: ahora que sois siervos de Dios, ¿sí? Ya no sois siervos del pecado, tenéis por fruto, por vuestro fruto, la santificación. Y como fin, la vida eterna. Entonces el segundo fruto que el apóstol Pablo menciona es la santificación. ¿Y qué significa santificación? Es ser apartado para. Tú y yo, hermanos, a la luz de la palabra, según Romanos capítulo 8, del versículo 29 en adelante, dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Efesios, hermano, lo menciona, que fuimos bendecidos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Entonces Dios, hermano, en ese plan perfecto, en ese plan macro de salvación a nivel cosmos, te tenía a ti y a mí en la mente. Y hermano, a ti y a mí, el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para esta vida y nos predestinó para este evangelio glorioso. Sin embargo, cuando tú y yo somos llamados, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces ya estamos en el reino de las tinieblas, fuimos esclavos. Ya estamos en el reino de la luz, perdón. Fuimos libres del reino de las tinieblas. Porque fuimos sacados de ese reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces se rompe la esclavitud, se rompen los yugos, se pudren los yugos, se rompen cadenas espirituales. Y empezamos, hermanos amados, a conocer a Cristo a través de la palabra, a conocer sus mandamientos, a conocer la doctrina apostólica y profética, a conocer, hermano, lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y empezamos a caminar con una vida donde podamos agradarle al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo tremendo? Hermanos, que el Señor nos llama a la santificación. Y santificación no significa estar en un escaparate. Santificación no significa que nunca vas a salir de tu casa. No. Santificación, hermanos amados, es ser apartado para. Tú tienes que saber en tu corazón, y grábatelo esta noche: tú has sido apartado desde antes de la fundación del mundo, hermanos amados, para pertenecer al reino de Cristo, al reino de los cielos. Fuiste apartado, fuiste escogido, fuiste seleccionado por Dios. No por tus obras, sino por su puro afecto, por su puro amor, por su pura gracia, por su pura misericordia. Fuiste escogido. Entonces ahora en ti y en mí se tiene que ver la santificación. ¿Y qué es la santificación? Ser apartado para el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Mire, el apóstol Pablo, hermano, escribe a Tesalonicenses y dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Oiga esto: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces el Señor te quiere apartado para Él. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es celoso. Porque el Espíritu Santo te cela a ti y me cela a mí. Porque somos casa, somos morada, somos templo, somos hábitat del Espíritu. Y el Espíritu te cela a ti y me cela a mí, porque ya somos propiedad de Dios. Fuimos sellados, hermanos, somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que muchas veces caminamos fuera de la voluntad del Señor. Que muchas veces caminamos no en el camino, sino junto al camino. Que muchas veces caminamos no agradándole al Señor. Y el Espíritu de Dios te cela a ti y me cela a mí. Por eso tenemos que ser apartados para el Señor. Sin embargo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 23. Mire lo que termina escribiendo el apóstol Pablo. Y el mismo Dios de paz os santifique
por completo, o sea, de manera integral. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esta palabra del apóstol Pablo es más que clara. Está más que clara, hermanos amados. O sea que el Espíritu Santo, hermano, por pluma de Pablo, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor. Hermano, recordemos que en Cristo hemos sido santificados. Hermanos, en Cristo hemos sido santificados, apartados para Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que tú y yo nos guardemos irreprensiblemente para su parucía, para que cuando el Señor se manifieste, hermano, en los aires, tú estés guardado y apartado para Él. Segundo fruto. Tercer fruto que el apóstol Pablo menciona, Santiago capítulo 3, versículo 18. Santiago capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra del Señor, y el fruto de justicia, ¿sí?, se siembra en paz, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia, el apóstol Santiago. Usted sabe que el apóstol Santiago es el hermano de Jesucristo. Apóstol no del Cordero, como lo mencionó hace un momento y lo enseñó nuestro apóstol Nando, sino apóstol del Espíritu. Mire qué precioso. Y entonces dice, hermano, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces el tercer fruto que la iglesia tiene que dar es fruto de justicia. ¿Y qué es justicia? Es rectitud. Significa integridad y significa equidad. Tenemos que aprender a ser justos primeramente en nuestra casa. Justos con nuestro cónyuge, justos con nuestros hijos, justos, hermanos amados, ¿sí? Y lo hermoso y precioso es que la justicia, porque esa justicia no es de nosotros, sino que la justicia Dios la imparte para su pueblo. Porque hablábamos, hermano, en el estudio anterior, que este reino, hermanos, es un reino de justicia. ¿Sí? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Porque aquí en la tierra no hay justo, ni siquiera el que le está hablando. Nadie es justo en esta tierra. Pero en Cristo Jesús, hermanos, recibimos la justicia de este reino. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces somos llamados a buscar el reino de los cielos y su justicia. Y esa justicia la imparte el Señor. Y hace algunos días hablábamos de esa justicia, que hay palabra de justicia, que hay predicadores de justicia, que hay armas de justicia, que hay frutos de justicia. Y empezamos, hermanos, a enseñar de todo lo que el Señor habla a través de su palabra acerca de la justicia del reino de los cielos. Entonces, cuando el apóstol Santiago está diciendo, y el fruto de justicia es el tercer fruto que la iglesia tiene que dar. Primero, fruto del Espíritu. Número 1, fruto del Espíritu. Número 2, fruto de santificación, apartados para. Tú en el reino de los cielos, hermano, estás apartado para Dios. Pero el 3, según el apóstol Santiago, fruto de justicia. Y la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y entonces Filipenses, miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de la justicia. Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Miren lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Llenos del fruto de justicia. Llenos, o sea, la iglesia tiene que estar llena de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos amados,
Muchas veces tenemos que aprender la justicia en nuestras vidas. ¿Y cómo aprendemos justicia? Óigalo bien, porque la palabra lo dice. Aprendemos justicia, hermanos amados, cuando muchas veces en nosotros hay una disciplina de parte de Dios. Hay una disciplina de parte de los hombres para nuestras vidas. Aprendemos justicia. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra: y en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por eso, si tú eres ovejita y muchas veces vas a venir con el ministro que te cubre, con el pastor, con el apóstol, y el ministro, guiado por el Espíritu, te va a decir: bueno, muy bien, vamos a disciplinar tu corazón. No es correcto lo que estás haciendo. Mira, no es correcto lo que estás haciendo. Mira lo que está pasando en tu vida. Y entonces el ministro va a decir: bueno, por un tiempo siéntate, deja tu privilegio, quédate en banca, quédate en silla, vas a aprender. ¿Sabe qué hace muchas ovejas? Agarran su Biblia y se van de la iglesia, porque no les gusta la disciplina. Y dicen: no, yo me voy. Y se van a otra iglesia. Y hermanos, de repente allá sucedió algo, pasó algo en su vida, y viene el siervo de Dios y dice: mira tu comportamiento, tu forma, mira qué está pasando. Y entonces mira, llega alguien y le dice: mire, pastor, el hermano nos está dando buen testimonio. Entonces le dice el hermano: bueno, vamos a aplicar disciplina a su corazón. Y entonces, ¿sabe qué es lo que sucede en mucho pueblo de Dios? Porque han idolatrado el privilegio, han idolatrado el puesto. Se van de la iglesia a otro lugar, a otra iglesia. Y entonces toda la vida viven y nunca cierran el círculo. Y están de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Hermanos amados, ¿por qué? Porque nunca aprenden a ser fructíferos en el fruto de justicia. Pero hay otras ovejas que entonces le dicen al pastor: pastor, amén. Sí, efectivamente, no es correcto lo que estoy haciendo. Gracias por corregirme. Gracias por enseñarme. Y entonces se aplica, óigalo, una disciplina. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Se quedan. ¿Sabe qué demuestran esas ovejas? Humildad, sencillez y crecimiento espiritual. Porque es la única forma. ¿Quién le dijo a usted en el evangelio que en el evangelio no nos equivocamos? Hermano, todos nos equivocamos en este evangelio. ¿Y sabe, hermano, por qué muchas veces nos equivocamos? Para aprender. Porque aún, óigalo bien, hermano, la equivocación en el evangelio sirve de enseñanza para nuestras vidas. Y entonces, hermano, vamos aprendiendo. Y de repente tú te equivocaste y viene el siervo o el ministro y te pone una disciplina. Y lo que tú haces es decirte, reflejas que en tu corazón no hay fruto apacible de justicia. Porque, hermano, el escritor de Hebreos está diciendo: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Si muchas veces no aceptas la disciplina del siervo, de la cobertura, entonces Dios va a actuar y te va a disciplinar. Y esa disciplina duele mucho más que la disciplina del hombre. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está enseñando a ti o a mí qué tan importante es que fructifiquemos en el fruto de la justicia. Y por eso el apóstol Pablo en Filipenses, hermano, menciona claramente que usted y yo abundemos en ese fruto de justicia, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fruto del Espíritu, número 1. Fruto de santificación, número 2. Fruto de justicia, número 3. Ahora veamos el cuarto fruto. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor:
no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermano, Pablo está hablando a los filipenses acerca de las dádivas de esta iglesia preciosa. Pero óigalo bien, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice este mismo versículo: en realidad yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. Óigalo bien, usted y yo tenemos que recibir todos los beneficios de Dios por ser generosos. Hermanos amados, a la luz de la palabra comprendemos y entendemos que Dios, hermanos amados, bendice un corazón generoso, un corazón que aporta, un corazón que da, hermano, para la obra. ¿Cuánta necesidad hay alrededor de nosotros? ¿Cuánta necesidad hay en la congregación? ¿Cuánta necesidad hay fuera de la congregación? Hay mucha. Y entonces se necesitan recursos. Y estos recursos son para invertir en la obra del Señor y para hacer bien a otro. Pero el pueblo de Dios tenemos que aprender a ser generosos en el Señor. Y que entonces, hermanos amados, cuando Dios vea tu generosidad, vea tu corazón generoso, entonces se va a cumplir esta palabra. Sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. O sea, todas las bendiciones de Dios por ser generosos. En otras palabras, todos los créditos. ¿Sí? En los bancos, cuando usted ve un estado de cuenta, aparece una NC, que significa nota de crédito. ¿Sí? Aparecen créditos, se le llama a los depósitos en su cuenta. Entonces Pablo está diciendo, a fin de que no es que busque dádivas o regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Otra versión dice crédito que abunde en vuestra cuenta. ¿Y eso sabe qué significa? Significa todas las bendiciones de Dios para tu vida, todas las bendiciones de Dios para tu familia, por tener un corazón generoso. La iglesia tiene que aprender a dar fruto de dar. Fruto de dar. ¿Y qué dice la palabra acerca de dar? Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice, dad y se os dará. Tremenda esta palabra. Hermano, yo sé que cuando tú y yo le damos al Señor, no estamos, yo le di 100 quetzales hoy de una ofrenda, de un regalo a un hermano, una hermana necesitada. No estoy esperando que a la vuelta el Señor me lo devuelva. Pero mire lo que dice la palabra. Dad y se os dará. O sea que si yo no doy, no se me va a dar. Pero si yo doy, se me va a dar según la palabra. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. O sea que el dar es una bendición. Y Jesucristo, hermano, por medio del apóstol, en Hechos capítulo 20 dice, así como las palabras del Señor Jesucristo, mejor es dar que recibir. O sea que entonces la iglesia de Cristo tiene que abundar en la iglesia. Óigalo bien, un fruto que es el fruto de dar. Y entonces se va a cumplir la palabra del apóstol Pablo. En realidad yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos, por tener un corazón generoso. Porque entonces ustedes son generosos, número 1, para ofrendar. Número 2, para dar al necesitado. Número 3, para dar sus primicias. Número 4, para sus diezmos. Número 5, para dar sus limosnas. Hermanos amados, la iglesia tiene que aprender a ser fructífera en dar. Porque dando es como la iglesia va a recibir. Y mire lo que dice Hechos capítulo 20, porque le doy la base. Hechos capítulo 20, versículo 35, para que usted la subraye en su Biblia. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado, 3 veces dichoso, significa bienaventurado, es dar que recibir. O sea que la iglesia tiene que aprender a ser fructífera en dar. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno, óigalo bien, cada uno, dice la palabra, dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Óigalo bien, Dios ama al dador alegre, y está hablando de las ofrendas. Porque tenemos que enseñar, aparte son los diezmos, primicias, diezmos, ofrendas, óigalo bien, ayudas, y la Biblia también habla de limosnas. Son diferentes cosas, o hermanos, diferentes conceptos, diferentes acciones. El diezmo reprende al devorador. La primicia, el fruto, el primer fruto, hermano amado, de mi cosecha, se la tengo que dar al Señor, para que entonces la cosecha sea bendecida. Proverbios, hermano, lo dice, que demos al Señor y que traigamos nuestras primicias, y Él llenará nuestros graneros. Número 1, que traigamos el diezmo y Él reprenderá por nosotros al devorador. Hermano, que aprendamos a dar generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero también, hermano, dice que nos recordemos de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. Entonces, hermano, la iglesia tiene que tener un corazón generoso para recibir los beneficios de Dios. Quinto fruto, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. La iglesia que será, hermano, llevada, la iglesia que verá la parucía, la iglesia que será tomada y llevada, hermano, a los aires, es la iglesia que ha aprendido a agradar al Señor. Entonces dice el apóstol Pablo a los colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y en todo es en todo, llevando fruto en toda buena obra, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces Pablo está diciendo, quiere decir que la iglesia tiene que fructificar en toda buena obra. Y hermano, Santiago es muy enfático al hablar de qué sirve nuestra fe si no va acompañada de obras. Y de qué sirven nuestras obras si no van acompañadas de fe. O sea que las obras y la fe tienen el mismo nivel. Óigalo bien. Y usted sabe que dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tengo que ser un hombre de fe. O usted una mujer de fe, claro. Pero, y ser lleno de fe, por supuesto. Pero también a la par, las obras. Jesús dice la palabra en Hechos capítulo 1. Si usted me acompaña a Hechos capítulo 1, dice la palabra. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ese hacer es obras. Hacer y a enseñar. Entonces, ese hacer es obras. Esa enseñanza es fe. Entonces Santiago dice, hay que hacer obras, pero hay que tener fe. Y hay que tener fe, pero también hay que hacer obras. Entonces la iglesia de Cristo, según Colosenses, hermano, la iglesia de Cristo tenemos que aprender, ¿sí?, a fructificar en toda buena obra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Repito, 5 frutos que menciona el apóstol Pablo. Número 1, fruto del Espíritu.
Número 2, fruto de santificación. ¿Sí? Número 3, hermanos, fruto del Espíritu, fruto de santificación, fruto de justicia. Número 4, fruto de dar. Y número 5, fruto en toda buena obra. Regreso a Génesis capítulo 1, versículo 27. Fructificad y multiplicaos. Entonces primero la iglesia tiene que ser fructífera. Y yo encuentro estos frutos, estos 5 frutos que menciona el apóstol Pablo. Fruto del Espíritu, número 1. Fruto de santificación, número 2. Fruto de justicia, número 3. Fruto de dar, número 4. Y fruto en toda buena obra, número 5. Y entonces, óigalo bien, porque aquí no ha terminado el mensaje. Entonces, hermanos amados, ¿para qué tenemos que dar fruto? Para que seamos multiplicados. Y usted sabe que el Señor quiere multiplicar a su pueblo. Hermano, cuando vemos la multiplicación en los diferentes libros de la Biblia, hermano, vemos que el Señor siempre ha querido multiplicar a su pueblo. Fructificad y multiplicados. La primera palabra al primer hombre en Génesis capítulo 1, que son los preadámicos. A la primera pareja, fructificad y multiplicados. Mire Deuteronomio conmigo, capítulo 1, versículo 10. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 10. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Óigalo bien. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Hermano, cuando Jesús vio a esa multitud de hombres, eran aproximadamente, en un evangelio dice 5,000, en otro dice 6,000, sin contar mujeres y niños. El Señor tuvo compasión de ellos. Se acerca un niño llevando 5 panes, que son los 5 panes ministeriales, y 2 peces, que representa, hermano, el Paracleto de Cristo, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Las 2 varas, hermanos amados, que se metían en las 2 argollas del arca del pacto, del lado izquierdo y del lado derecho, y que era llevada el arca en hombros de los sacerdotes. Y esa arca es figura de la iglesia. Esa arca es figura de tu vida, de mi vida, sostenidos por el Espíritu de Cristo y por el Espíritu Santo. Pero lo más hermoso y precioso es, hermanos amados, que cuando Jesús vio, hizo una oración y se multiplicó el pan. Y sobraron cestas de pan. Y sabe que lo más hermoso, sobraron cestas de pan. Y se multiplicaron los peces. Y esa multitud comió. Entonces cuando vemos, hermanos, Dios siempre, hermanos amados, es un Dios que multiplica. El enemigo divide, pero Dios multiplica. Dios suma, pero el enemigo resta. El enemigo divide. Y entonces, hermanos amados, fructificad, ya lo vimos, 5 frutos. Pero ahora veamos rápidamente. Y multiplicad. ¿Qué quiere Dios multiplicar en tu vida y en mi vida? Porque, hermano, la orden fue fructificad y multiplicaos. Entonces la iglesia tiene que ser fructífera para que se multiplique. ¿Pero que se multiplique en qué? Permítame. Deme 5 minutos para explicarle. ¿En qué se tiene que multiplicar? Hechos capítulo 12, versículo 24. Mire lo que dice la palabra en Hechos capítulo 12, versículo 24. Hechos 12, 24. Dice la palabra: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Número 1, la iglesia de Cristo tiene que ser multiplicada en la palabra. La iglesia de Cristo está llamada a ser fructífera y a multiplicar la palabra de Dios. Y dice la palabra, pero la palabra del Señor crecía
y se multiplicaba. Entonces en este tiempo la iglesia de Cristo está siendo llamada a que se multiplique la palabra en ella. Hermano, las tablas de la multiplicación son claves para que todos que pasamos la primaria o la secundaria aprendamos a multiplicar. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, ¿sí? 64. Y así, hermano, la multiplicación. Y entonces llegamos a un número exponencial. ¿Por qué? Porque multiplicamos. La iglesia de Cristo tiene que crecer a la medida que la palabra se multiplique en su vida. No nos podemos quedar, hermanos, como niños espirituales. No nos podemos quedar en el ABC del Evangelio. No nos podemos quedar según lo que dice la palabra en Hebreos, hermanos amados, capítulo 6, hablando únicamente de la salvación, del bautismo en agua. Hermanos amados, tenemos que introducirnos como el Señor le dijo a aquel siervo amado llamado Pedro. Pedro, boga mar adentro. Métete a lo profundo de Dios. Escudriña lo profundo de Dios. Parafraseado ese versículo. Porque, hermano, era una sombra para la iglesia. Pedro, métete mar adentro. Pero, Señor, si ya toda la noche tiré la red, no pesqué nada. No. Ahora por mi palabra, métete mar adentro y prepárate para lo que vas a encontrar en la profundidad de Dios. A la manera que conocemos lo profundo de Dios, nos enamoramos más de Él. Y por eso, hermano, Pablo le dice, hermano, a la iglesia, para que conozcamos y entendamos el amor de Dios, que es profundo, alto, ancho y longánime. Para que conozcamos los misterios del reino, para que conozcamos, hermano, la voluntad del Señor a través de su palabra. Boguemos mar adentro. Pedro, boga mar adentro. Métete a lo profundo de Dios. Que tú y yo no tengamos un concepto vago, porque alguien lo dijo, sino que escudriñemos la palabra, que amemos la palabra, porque aquí está la vida eterna. La iglesia tiene que multiplicar la palabra. La iglesia está llamada, toda la iglesia está llamada, óigalo bien, a anunciar las buenas nuevas. Ay, pastor, no me ponga a predicar nunca, porque yo nunca me he parado de enfrente a la gente. Es que, hermano, no todos son boca. Dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo. Pero unos son mano, otros son dedos, otros son oídos, otros son ojos, otros son nariz, otros son boca, ¿sí? Cada miembro tiene una función específica en el cuerpo de Cristo. Y tú tienes, hermano, que discernir cuál es tu función específica en el cuerpo de Cristo. ¿A qué tú viniste a esta tierra? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu asignación que fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo? ¿Y qué vas a hacer en el cuerpo de Cristo? Tu asignación, hermano, profética de Dios para tu vida y para mi vida. Para que entonces, hermanos, no perdamos el tiempo, porque los tiempos son malos, dice la palabra. Entonces, hermano amado, somos llamados a ser multiplicados en la palabra. Número 1. Segunda multiplicación, Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución divina. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Dice otra versión, en aquellos días, como se multiplicara el número de los discípulos. Entonces la iglesia está llamada a multiplicarse a nivel de discípulos. Hermanos, ciertamente no es lo mismo ser ovejita que pasar a un grado de discípulo. A la luz de la palabra en los 4 evangelios vemos que había multitudes,
que seguían a Jesús. Y Jesús en una oportunidad da una palabra dura, confrontativa, pero muy puntual. Vosotros me seguís porque os doy de hartar. Vosotros me seguís porque os doy de hartar. Pero había multitudes que seguían a Jesús solamente por la comida. Pero después de esas multitudes, ¿sí? Habían creyentes. ¿Cuántas personas, hermanos, se arrepentían de sus pecados? Pero después de ser creyentes, había muchos que se acercaban más a Jesús. Ahí vemos un grupo de los 70, los mandó de dos en dos. Esos ya eran discípulos. Y usted sabe que Jesús a sus discípulos les explicaba las parábolas que ellos no entendían. Pero dentro de esos discípulos había un grupo que eran los amigos, los íntimos. Y dentro de esos íntimos, ¿sí? Había uno, a la luz de la palabra, que era Juan, que recostaba su cabeza en el pecho, que es el escritor del Evangelio de Juan, de las cartas de Juan y del Apocalipsis. Entonces, hermanos, no solamente basta con ir a la iglesia, sentarnos por 2 horas, alabar al Señor y ya me voy a mi casa, sino que somos llamados a que se multipliquen los discípulos. Y más adelante estudiaremos las características de los discípulos. Los discípulos oyen a su maestro. Los discípulos hacen lo que su maestro hace a la luz de la palabra. Y estoy hablando del maestro Jesucristo. Entonces, ¿qué tan importante es que la iglesia se multiplique en discípulos? Multiplicación de la palabra, multiplicación de discípulos. Tercera multiplicación, Segunda de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Tercera multiplicación, la multiplicación de nuestra sementera. Y esa sementera tiene varios significados. Descendencia, ¿sí? Tierra sembrada, ¿sí? Semilla. Eso representa o significa sementera. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. La iglesia va a ser multiplicada en una tierra sembrada. Va a ser una tierra sembrada. Va a ser multiplicada. Pero primero la iglesia tiene que aprender a ser fructífera, para luego ser multiplicada. Y para que esa semilla que es la palabra de Dios se multiplique con tu testimonio, con tu caminar, con tu hablar, con tu actuar. Vas a impactar el corazón de otros. Vas a impactar el corazón de otros. Y por último, la cuarta multiplicación, Isaías 40, 29. Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Te has sentido cansado? ¿Te has sentido agotado espiritualmente? ¿Te has sentido frustrado? ¿Te has sentido desesperado? ¿Sientes que no hay salida? ¿Que no hay respuesta? ¿No ves una luz en el túnel de oscuridad? ¿Estás caminando por el valle de sombra y de muerte? ¿Estás caminando por el desierto? ¿Miras que no hay probabilidad alguna? Dice la palabra: venid a mí los cargados y cansados, que yo os haré descansar.
Y sabes, hermano, que esta palabra de Dios es para tu vida y para mi vida. Él da esfuerzo alcanzado y multiplicará tus fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Te has sentido que ya no puedes? ¿Has sentido que esa área te está venciendo y que ya no puedes? Él multiplicará tus fuerzas. Porque la palabra dice, óyelo bien, que no es con ejército, ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Entonces termino. La iglesia fructífera. Entonces va a venir la otra parte. La iglesia que se multiplica. Que se multiplica en palabra. Que se multiplica en discípulos. Que se multiplica en sementera, en semilla, en tierra sembrada. Que se multiplica, óyelo bien, en fuerzas nuevas. La iglesia que no claudica, la iglesia que no deja de caminar, la iglesia que no deja de avanzar, la iglesia que no deja de conquistar, la iglesia que no deja de guerrear, la iglesia que no deja de levantar sus manos, la iglesia que no deja de orar, la iglesia que no deja de buscar la presencia del Señor, la iglesia que no deja de alabar, la iglesia que no deja de adorar. Esa es la iglesia, hermano, que cuando siente que ya no puede, el Señor multiplica sus fuerzas. El Señor la levanta porque es su iglesia. A la iglesia nada la detiene, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia, porque la iglesia es una entidad comprada con la sangre de Jesucristo. La iglesia eres tú. Tú fuiste comprado con precio, la sangre de Jesucristo. Termino diciéndote lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. La iglesia de este tiempo y de todo el tiempo, hermano, tiene que ser una iglesia fructífera y una iglesia que se multiplique en la gracia, en el amor, en la misericordia del Señor. Cierra tus ojos en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a través de esta bendita y poderosa palabra. Padre, yo en esta hora oro, intercedo por todo tu pueblo, por toda tu iglesia alrededor del mundo, para que tú ministres fuerzas al cansado, para que tú levantes la vida de aquel que se siente tirado, vencido, de aquel, Señor, que está pasando por valle de muerte y de sombra, de aquel que está pasando por el desierto. Multiplica las fuerzas, Señor, y fortalece el corazón del alma cansada, del alma sedienta. Sacia, Padre, a tu pueblo con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, oro, Señor, para que seamos una iglesia fructífera, una iglesia que demos fruto en todo tiempo, para que seamos multiplicados en la palabra, en los discípulos, en la semilla, pero que también se multipliquen las fuerzas en nuestra vida. Fortalece y levanta aquel que está caído. Levanta aquel que está caído, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Padre bendito. Amén y amén. El Señor te bendiga. El Señor te guarde.